Bueno, okay. Continuaríamos con memoria dinámica y algunos temas de los calificadores de los tipos de variables. Les preparé estos ejercicios que en breve se los voy a subir a Classroom. Y se me ocurría de seleccionar 3 ejercicios y pedírselos que me los envíen como de forma cuasi obligatoria, como para tener alguna realimentación, ya que de los demás ejercicios que les he ido pidiendo por ahí eran muchos, hacían uno u otro no. Voy a elegir 3 de estilo de lo que tomaría en el parcial para que en un plazo de una semana, 2 semanas o 3 me lo entreguen y se lo devuelvo. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario hasta ahora? Primero un ejercicio. No, por el momento no, profe. Genial. Primero un ejercicio simple. Cargar un arreglo de n números enteros y ordenarlos de menor a mayor, pero en este caso sin utilizar la notación vectorial para repasar aritmética de puntero. Entonces, de vuelta, cuando un ejercicio dice cargar n números o n valores, ese n puede decirme en algún lugar como máximo será 50, por ejemplo. Entonces me da una idea de que por más de que el usuario podrá, o que el programa se podrá cambiar la cantidad de valores con los que trabajará, pero que va a haber un número máximo, por lo tanto yo puedo utilizar un vector y definir el tamaño máximo que tendrá ese vector. O si no me dicen ninguna idea de tamaño del valor máximo de n, yo deberé usar memoria dinámica. Entonces, usualmente, en una consigna decimos n números para indicar que va a ser memoria dinámica. Si es memoria estática, se dirá en algún lugar, como máximo se podrán cargar 50 elementos, por decir algo. Entonces, si quiero cargar un arreglo de n números enteros, con memoria dinámica, entonces, ¿con qué tipo de variable deberé empezar? Voy a necesitar una variable de tipo entero. ¿De qué tipo? Para empezar. Más allá de la carga en sí del vector, ¿no? Yo no sé cuántos valores voy a usar, entonces necesitaré un puntero. En donde, cuando sepa cuántos valores utilizar, reservaré memoria dinámica y la manejaré esa memoria mediante el puntero. Por otro lado, puedo tener una variable n que me indique la cantidad de... ¿Se le boto? Podré tener una variable n para recibir de parte del usuario, preguntarle qué cantidad de valores quiere. Y bueno, un i para un for. Entonces, lo primero que haré será preguntarle al usuario cuántos elementos desea cargar, y con un scanf leeré el valor entonces de n. De vuelta, cuando pedimos un valor al usuario o lo leemos de algún lugar del cual yo no tengo control, como mínimo voy a intentar verificar que ese valor
sea mayor a 0, porque puede haber habido un error, se puede haber leído cualquier cosa. Podría chequear que no supere la cantidad máxima de memoria que tengo disponible, por decir, pero de alguna manera cuando yo pido datos al usuario, más aún si esos datos van a generar alguna operación delicada como reservar memoria, me conviene chequear que el dato ingresado por el usuario sea válido. Y yo deberé definir qué es un dato válido. Si ya me pide reservar 100 millones de espacios de memoria, sé que en una PC con poca memoria eso no va a funcionar, entonces le puedo poner alguna condición extra. Por decir algo. Entonces, chequeo el valor, es una buena práctica, no es obligatorio, por supuesto. Cuando yo sé cuántos Nosotros elementos... perdón, Decime. desde el programa podemos acceder a ponerle la capacidad que tenemos en memoria RAM en ese Sí. momento en que se ejecute el programa. Sí, sí, tenés que incluir una librería de sistema. No estoy seguro si en stdlib está la función, pero sí, te lo puedo averiguar. Varía si es Linux o Windows también, pero sí, tenés acceso a datos del sistema, que esa es... eh, sí, es en una biblioteca, no sé si es en esta, que le pregunta al sistema operativo cuánta memoria tiene disponible. Si no, una búsqueda rápida. Después lo busco, no me acuerdo ahora, pero sí se puede hacer. Y no, más que nada era para saber si se podía acceder a eso como para, digamos, tener una idea. No, por Si supuesto, querés cuando hacer hace. un programa picante, directamente le Sí, sí, pregunto más o menos por supuesto. qué memoria tenés y en base a eso hace un límite, digamos, de Sí. valores que se pueden cargar. Por supuesto, cuando van a trabajar en, como vos decís, con programas que manejen una mayor cantidad de datos o con dispositivos de memoria más pequeños, eh, tenés que tener en cuenta eso, sí. Mientras más aspectos de esos tengas, más posibilidades tenés de que vaya a funcionar tu programa siempre, porque si uno pone reserva memoria y lo único que hace es, si te devuelve error malo, salís del programa, no le sirve al usuario eso. Necesitas que el programa tenga alguna forma de eh, resolver el problema, si aparece algún problema, que tenga algún mecanismo de resolución. Malloc, después hay funciones de memoria dinámica más específicas que te dan mayor información de cuál fue el error. A ver, no me acuerdo si por defecto te devolvía... Normalmente te devuelve 0 o números negativos, y esos números negativos, según la biblioteca que uses, pueden significar distintos errores. Okay. Después busco, pues son librerías específicas de sistema operativo y de compilador en realidad. Entonces, si yo chequeo simplemente, digo si ptr es igual a null, salgo con un error, incluso este número, cuando no es 0, ya les había dicho que el 0 significa éxito, y un número distinto de 0 significa error, y existen, así como está esta etiqueta, tengo error el 1, y después, bueno, acá no tengo muchas, pero hay definidas por sistema operativo etiquetas para distintos tipos de error. Entonces, no sé si ya vieron la salida estándar de error con Gonzalo. Eh,
Pero bueno, hay varias cuestiones de gestión de error y además hay funciones o bibliotecas un poco más avanzadas de gestión de memoria que me dan más posibilidades de acción. En este caso, a ver si acá... ¿Qué me dice la documentación? En este caso no, solamente me devuelve un puntero nulo, no me da más opciones. Entonces, algunas opciones, algunos controles los van a tener que hacer a mano, como chequear que los valores sean correctos. Podrían chequear, como dice su compañero, que el n sea menor a la memoria disponible, porque además la memoria disponible varía en función del uso. Si mi programa está funcionando mucho tiempo, el sistema operativo va a estar usando memoria para otras cosas, y si puede ser que yo al inicio del programa pueda reservar una cantidad de memoria y después ya no. Entonces, y después también están las regiones donde yo voy a reservar memoria. Ni hablar en un sistema embebido donde yo puedo llegar a usar memoria en distintos lugares. Entonces, más adelante les muestro un ejercicio con register donde podemos, si son poquitos los datos, los puedo meter en un registro y va a ser más rápido. Bueno, dentro de este else, si llegué a ese punto, pude reservar memoria para un vector de n elementos. Y n es un número válido, en principio mayor a 0. Acá haré la carga de valores. Haré la carga de valores. Pediré valor por valor. Con scanf. Y si dije no usar notación matricial, ¿qué deberé poner ahí? PTR era mi variable. ¿Qué deberé escribir ahí? ¿Cómo? No te escucho bien. PTR más I. Más I, ¿verdad? Sí, exactamente. Acuérdense que la notación vectorial es cuando ponemos corchete. Cuando se pide no usar notación vectorial o usar aritmética de puntero, es esto: sumarle algo a un puntero. Aritmética de puntero es sumar algo a un puntero, donde el puntero va a tener una dirección base y este será el salto, que yo lo podré calcular, más i multiplicado por el salto que quiero dar. Acá es de a 1 me voy a mover. Entonces, cargo mi vector elemento por elemento, lo voy leyendo, y así cargaría n valores. Ahora quiero ordenar ese vector. Para ordenar, ¿qué necesitaba? Una variable extra. ¿Profe? Sí, decime. Creo que le falta el ampersand. Ahí en el scan. ¿Sí? No, ¿por qué no? ¿Alguno se acuerda? Porque el contenido del puntero es la dirección de la Ah, otra variable. Ya tengo un puntero. Exactamente. PTR ya es un puntero. Al contrario, si yo hubiera puesto el corchete i, sí debería ponerle el ampersand. Obviamente sin el más i. Entonces el equivalente a todo esto, acuérdense que el barra barra es de C++. El equivalente a todo eso es decir PTR más i, con el ampersand incluido. PTR más i es un puntero. Si tuviera que acceder al elemento, por otro lado, el PTR i con el corchete
es equivalente a decir ptr más i con el asterisco. Esas son las dos equivalencias. De ahí sale el corchete para no renegar con tantos paréntesis y asterisco, igual que el operador flecha. Entonces, si yo ahora tengo un vector de n elementos enteros, lo debo ordenar. Necesitaba una variable extra auxiliar. Y lo hacía con dos for. Tengo que declarar j todavía. Voy a hacer el simple sin las optimizaciones. Entonces, ¿se acuerdan cómo era el ordenamiento? ¿No era j menor igual? Sí, dije que no lo iba a hacer con optimizaciones. ¿En cuál decís j menor igual a n? Sí, me parece. Pero empecé en 0, no debería porque... Ahí lo probamos. Ah, está bien. Está bien. Está bien porque el puntero da 0. Entonces, después sí era j, esto iba hasta n sobre 2, y esto empezaba i igual a j, pero esta sería la forma más larga, digamos, sin las optimizaciones. Bueno, yo voy a ordenar de menor a mayor. Entonces, si el elemento i es mayor al i más 1, entonces así sería notación vectorial. Si están desordenados, o sea, el elemento de la izquierda es mayor al de la derecha, los debo dar vuelta. ¿Cómo paso esa notación? Y como acá tengo i más 1, a n tendrá que ser n menos 1. ¿Cómo paso esto en notación de aritmética de punteros? PTRI, ¿a qué es equivalente? Lo puse arriba. Asterisco, PTRI más 1 sería. Exactamente. Y PTR de i más 1 es asterisco PTR más i más 1. Bueno, ahora debo hacer el swap, el intercambio. Sí, Maxi, ahí lo vi. El n-1 es por esta razón de que tengo en un lugar i más 1. Y esa operación, cuando llegue al valor de n, me va a generar un error. Después están las optimizaciones del algoritmo de ordenamiento. Bueno, hago el swap. Por lo tanto, tengo que intercambiar los valores. Voy a guardar uno de los dos en la variable auxiliar. En auxiliar guardo uno de los dos. Elijo, por ejemplo, este. En compu es más fácil porque puedo copiar y pegar. Entonces ahora que copié ese valor, lo protegí, lo voy a modificar. Y ahora... Entonces sería el swap en notación de punteros, aritmética de punteros. Fíjense que uso cuando yo, lo que les decía siempre, cuando utilizo punteros están siempre con el asterisco. Los estoy usando siempre con un asterisco. Porque no quiero cambiar direcciones de memoria, sino valores. Entonces, cuando yo tengo punteros, es un buen indicio que todos los punteros, cada vez que se le llame la variable puntero, va a tener un asterisco al lado. Le sumaré algo, ¿no? Pero al lado va a tener un asterisco. Esto me indica que en ningún lugar estoy modificando el puntero. Yo no quiero modificar punteros. Sobre todo cuando usen punteros en una función. Ya después les muestro un ejercicio de eso. Deberían, en todos los lugares, la variable puntero debería estar acompañada de su asterisco. Bueno.
Entonces, aquí estaría implementando el ordenamiento, el mismo de siempre, pero con aritmética de punteros y no con vectores. Por supuesto, puedo hacerlo con corchetes, pero la idea es que se acostumbren a esto. Bueno, y finalmente mostrarlo. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Entonces fíjense que la idea sería que no haya ningún corchete en el programa. Básicamente eso. En el printf también iría igual. Bueno, a ver si esto funciona. Es cierto que en la consola el Eclipse es bastante malo. Ahí me puse ordenado. A ver. Bueno, ahí no está ordenando. Bueno. No anda bien, no anda muy bien la consola. Tendría que actualizar Eclipse a ver qué pasa. Entonces, a esto uno se refiere cuando pide no usar o usar aritmética de punteros. Un programa con aritmética de punteros va a hacer básicamente esto. Un programa donde no hay corchetes y los punteros tienen su salto calculado. Acá los estoy saltando siempre de a uno, pero usualmente esto lo vamos a usar con un salto indexado. Normalmente está más i multiplicado por algo. Eso en varios algoritmos aparece. Pero en esos casos no podemos usar aritmética, no podemos usar notación de vectores, porque necesitamos un salto que no sea lineal, necesitamos otro tipo de salto. Por ejemplo, y saltar de 2 en 2, de 3 en 3, saltar exponencialmente, en arreglos largos obviamente. O saltar con sumar punteros. O en otras variables tengo saltos. Como hago acá i, que i incrementa de 1 en 1 y podría incrementar en otros valores. Voy a ver si encuentro algún... algún ejercicio, algún ejemplo de matriz sparse es bastante... Esto se usa mucho cuando tenemos matrices sparse, que son matrices con muchos ceros, muy grandes, matrices de 10.000 por 10.000 y donde la mayoría de los valores son ceros. Sucede mucho en imágenes. Entonces tenemos que se optimizan los algoritmos para no tener que recorrer toda la matriz, sino que solamente los elementos distintos de cero. Y ahí aparece mucho aritmética de punteros. Voy a ver si encuentro algún ejercicio sencillo, práctico, para eso. Por ejemplo, una imagen blanco y negro, donde el blanco sea 0 y el negro 1. Normalmente vamos a tener una imagen sparse, una huella dactilar, por ejemplo, y yo tendré una matriz de ese estilo. Bueno. Ahora algo que les había comentado antes, cargar un listado de 10 cadenas de caracteres utilizando un arreglo de punteros, a char, y después ordenarla.
Entonces, yo les había comentado que cuando yo cargo un listado de palabras tengo dos posibilidades. Si yo necesito cargar un listado de nombres, yo definiré. Bueno, puedo definir o una matriz de char, donde yo diré listado, donde diré, tengo 10 palabras de máximo 15 caracteres cada una. 14 porque incluyo el final de cadena. Entonces yo podré cargar como máximo 15 caracteres por cadena. La otra posibilidad es usar un vector de punteros. Yo lo que voy a decir es que tengo 10 elementos, pero que cada elemento es un puntero. Esa sería la otra opción. Yo tengo un arreglo de 10 elementos, similar a lo que tenía antes de un arreglo de 10 enteros. Bueno, acá no lo hice dinámico, ¿cierto? Similar si tuviera un arreglo de 10 enteros, pero ahora cada elemento de ese arreglo es un puntero char. Y yo le podré asignar a cada elemento una cadena de caracteres. En realidad le puedo asignar la dirección de memoria de una cadena de caracteres. Entonces esto me permitiría almacenar un listado de cadenas de distinto ancho. Depende del caso, usaré una opción u otra. Si yo voy a cargar valores, por ejemplo, un listado de nombres de personas que más o menos todos tienen una longitud similar, uso una matriz bidimensional y no me complico la vida, no voy a desperdiciar demasiada memoria. A lo sumo algún nombre me quedará truncado, como por ejemplo las tarjetas de crédito, que vieron que tiene una cantidad limitada de caracteres y si el nombre es largo lo va a cortar. Pero si yo puedo manipular oraciones donde tendré una oración que diga sí y otra oración que sea una oración de 50 palabras, me puede convenir usar un vector de punteros a char. Bueno, entonces, ¿cómo cargaré ahora el vector de 10 cadenas? Yo algo de esto yo les había pedido. Ahora la diferencia es que vamos a usar memoria dinámica. Yo ya les había mostrado cómo ordenar alfabéticamente un listado de palabras. Ahora lo haríamos con memoria dinámica, con esta segunda opción. Entonces, yo tengo que pedir la primera palabra. Ingrese palabra y ¿qué debo hacer para pedir ahora la palabra y? Voy a usar un scanf y ¿qué le digo al scanf? Una cadena le voy a pedir. ¿Y qué me faltaría? Para cargar una palabra. Yo lo quiero guardar en plista. ¿Qué debería hacer? ¿Alguna idea? Tendríamos que usar la- pedir, tendríamos que pedir memoria para que guarde la primera cadena y asignarle al puntero 0, o sea, al que esté en la posición 0. Bien. Yo le paso directamente plista i, que ese elemento plista i ya es un puntero char. No pongo el ampersand porque esto ya es, cada elemento de plista ya es un char, un puntero. Y previamente a ese puntero lo inicializo o le asigno un valor con malloc. ¿Qué le pondré a malloc? Acá puede ser una buena... no es necesario ponerse alloc como el carácter de fin de línea es 0. Si no usar el scanf ya le va a agregar el 0 al final. Así que no sería grave. Pero si no usar el scanf, podría usar alloc para asegurarme de que el fin de cadena esté siempre.
Entonces, size of the char. ¿Y qué le pasó como tamaño? ¿Qué les parece? ¿Qué le puedo pasar como tamaño? Reservo la memoria para una palabra. 15 será. Bueno, esa es una posibilidad. Porque, Había una función strlen que sí, nos daba la cantidad de caracteres que tenía una palabra. exactamente. Pero como todavía no la tengo la palabra, no sé qué largo tiene. Podría preguntarle al usuario, pero sería tedioso. Una posibilidad es esta. Reservar para 15 caracteres y leerla. Es válida, funciona. Obviamente, si la palabra que quiere cargar el usuario tiene más de 15 caracteres, se va a truncar. Y lo peor es que voy a perder el fin de cadena. Supongan que hago esto y carga una palabra de 20 caracteres. Si en la posición 15 no hay un 0, cuando yo quiera leer la palabra, me va a dar error porque no tengo el carácter de fin de cadena. Pero funcionaría con palabras de hasta 14 caracteres esto. Obviamente estoy cayendo el mismo inconveniente de la matriz. La matriz me permitía hacer eso, almacenar hasta 15, y me va a quedar todas las palabras ocupando la misma cantidad de memoria. Pero bueno, esta sería una alternativa válida. ¿Cómo lo podríamos mejorar para, sin preguntarle al usuario, reservar la memoria de una manera más eficiente? Manejar la memoria de una manera más eficiente. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Que se les ocurre algo ahora? Ingresando carácter a carácter, ir viendo la cantidad. Sí, eso se puede hacer Sí, con es muy getchar. poco óptimo, pero Es poco óptimo, sí, pero sí se puede hacer como él. Entonces sí. en cada carácter tendrías que estar llamando a malloc para pedir espacio para ese carácter. Es un poco tedioso, se puede hacer, y eso lo vamos a usar para el puerto serie. Por el puerto serie se suele hacer eso. Sí, usando realloc también, ¿no? Para agrandar el array. También. Se usa mucho en puerto serie eso, porque se suele leer de un carácter hasta llegar a un carácter determinado que me termina la trama, por ejemplo. Sí, ya más adelante les mostraré un ejemplo de eso. En este caso no sería tan práctico. Doble puntero no es exactamente eso. Una posibilidad sería usar un buffer de memoria temporal. ¿Qué sería un buffer de memoria temporal? Un buffer es... Hay muchas formas de hacerlo, por supuesto, como recién decía, leer un carácter por carácter, o ahí se les puede ocurrir otras maneras. Una posibilidad es, yo voy a definir un nuevo puntero temporal y le voy a dar un tamaño grande, por decir 150. Cosa de que cualquier palabra que me pueda dar el usuario la voy a guardar. Con un límite, por supuesto, que lo tendré que saber dimensionar. Y cuando lea la palabra, la voy a guardar temporalmente en ese buffer. ¿Qué debería hacer antes de, si justamente mi idea es optimizar la memoria, para guardarla en plista? Profe, Sí. ¿podría repetir eso del buffer que no lo comprendí? El buffer lo usamos una región de memoria que reservamos con malloc, o podría ser, en vez de usar malloc, podría haber usado un vector, ¿no? Podría haber tenido acá char buffer de 150 char. Sí. Es un vector, Es o en como este un caso... auxiliar. Sí, exactamente. Pero Ah, grande, perfecto. muy grande, mucho más grande para cualquier posible caso me sirva. Esto lo vamos a usar mucho en puerto serie. Para Gracias, profe. recibir cualquier tipo de dato que me llegue del tamaño que yo considero que me va a servir siempre, pero que después
no lo conservo, lo uso para ir guardando cosas y después pero no para almacenar definitivamente datos. Yo en un momento voy a tener que copiar en mi vector el buffer, pero yo quiero optimizar la memoria. ¿Cómo podría hacer esa copia? Ya ahora leí la palabra y la tengo en buffer. Ahora sí podría Ahora sí, carácter a carácter. Podría Se fija copiar la los caracteres, longitud podría sacar la de... longitud. Podría leer directamente la longitud de la cadena de carácter que se leyó efectivamente. Voy a agregar string.h. Entonces puedo usar strlen para leer cuál es el tamaño de la cadena que tengo que efectivamente se leyó. Y ahora que conozco la longitud de la cadena, sí voy a poder hacer esto. Reservar ahora nuevamente memoria, pero sabiendo el tamaño que realmente necesito, que va a ser L+1. ¿Por qué? El fin de Para que línea, entre, carácter de fin de exactamente. línea. Carácter Exactamente. nulo. Necesito por lo menos un lugar para guardar. Acuérdense que el strlen no me incluye ese carácter nulo. Entonces ahora ya tengo reservada memoria la que realmente necesito. Puedo copiar la cadena en sí, desde buffer hasta mi vector. ¿Cómo haría esa copia? Carácter por carácter o con la función strcpi. strcpi le doy el puntero destino y el puntero origen. Copia de derecha a izquierda. Puntero, puntero. Si yo me fijo la definición, el origen from está a la derecha y el destino a la izquierda. Entonces, yo aquí copiaría la palabra que leí en buffer en el vector, en la región en memoria apuntada por plista que tiene exactamente el tamaño para contener esa palabra. Y acá, como lo hice esto dentro del for, tengo dos posibilidades. A este buffer declararlo acá y lo voy a tener que liberar. Pero como lo voy a hacer muchas veces, directamente lo hago afuera del for. Una sola vez reservo esta memoria. Y obviamente la voy a liberar cuando termine de usar ese buffer. ¿Por qué le puse esto? Entonces, esa sería una posibilidad para cargar un listado de palabras y optimizar la memoria. Puedo generar este buffer, que si yo lo declaro como un vector, va a estar siempre ocupando memoria, y si yo lo hago con memoria dinámica, solamente en este pedacito del programa va a existir la variable buffer, no la variable, sino la región de memoria reservada, va a estar reservada solamente en este pedacito del código, y todo lo que yo haga después ya no la va a utilizar. ¿Más o menos se comprende esto? Es algo que vamos a usar para... Sí, Perdón, decime. cuando declaró afuera el buffer, cuando definió afuera el buffer y reserva memoria, en la segunda iteración del for, ¿habría que borrar lo que tenía o cómo funciona ahí? Recuerden que esto era lo viejo. Esto quedaría. No, porque cuando yo le digo a scanf, le doy la dirección de memoria buffer, va a empezar a escribir en la primera posición de buffer y va a sobreescribir lo que tenga. Y le va a agregar el carácter de fin de cadena. Entonces, en el buffer van a ir quedando datos viejos. Y eso nos va a pasar con el puerto serie. Nos va a pasar exactamente lo mismo. Si no tengo cuidado, con las cadenas de caracteres no hay problema porque cada vez que me escribe una cadena, scanf o strcpi, agregan el carácter de fin de línea. Entonces,
Con las cadenas no es tan grave. A ver si... Y en cambio con el puerto serie nos va a ocurrir que no hay carácter de fin de línea por defecto. Y se me van a superponer mis datos. No voy a saber dónde termina mi dato con datos viejos. Porque el buffer es una región que yo lo uso, voy metiendo datos. Fíjate que el str-cpi agrega al final un /0. De manera tal de que todas las funciones que usan cadenas siempre se aseguran de que en la posición n+1 haya un 0. Un 0, exactamente. Puede haber, después de esa posición n+1, puede haber cualquier cosa vieja que no va a formar parte de mi cadena. Y eso va a ocurrir mucho en los buffers y yo lo tengo que tener presente. Por eso es que cuando mando datos por puerto serie, pongo yo un carácter de fin. Porque tengo que de alguna manera indicar el fin, porque si no se me va a mezclar, no voy a saber dónde. Y muchas veces debo colocar además un carácter de inicio, para saber dónde empieza y dónde termina mi trama. Bueno, entonces, este sería el proceso de carga de mi vector, ahora que yo tengo un vector de punteros, a 10 cadenas de caracteres de ancho de variable. Entonces optimizo al máximo el uso de memoria. El problema es que tengo una función extra de copia, pero optimizo la memoria. Entonces este programa va a ser más lento, pero usa menos memoria. Bueno. Y después ordenaría, no sé si quieren que repasemos el ordenamiento de una cadena. Porque ya estamos medio tarde. Recuerden que el proceso es exactamente igual a este. Tengo que ordenar las cadenas con la diferencia de que ahora yo deberé usar el str-cmp para comparar las dos cadenas, la cadena plista y con la plista el elemento i+1. La función str-cmp me va a devolver un 1, un 0 o un -1, según cuál sea mayor. Entonces, si esta cadena es mayor que la segunda, me va a devolver un 1. Entonces yo le voy a decir o mayor a 0. Si comparo esta palabra con esta palabra y me da mayor a 0, debo hacer un swap. Que aquí es donde se me facilita un poco la cosa con al haber usado un vector de punteros. Yo puedo intercambiar los punteros. Voy a borrar esto. Voy a definir mi auxiliar, ahora va a ser de tipo char. Int outs asterisco. Entonces, a ver, en esto sí presten atención. Yo tengo mi listado de 10 palabras almacenado en un vector de 10 punteros a char. O sea, yo tengo en ese vector de 10 elementos en cada posición la dirección de memoria de una cadena. A diferencia de si hubiera usado una matriz donde en cada elemento de mi vector lista tengo, ahí está ahí los caracteres. En lista 0 tengo los 15 caracteres de mi cadena. En lista 1 tengo los otros 15 caracteres y así. Entonces, en el elemento de la lista ya están los caracteres. En cambio, si yo accedo a un elemento del vector plista, no tengo los caracteres, tengo una dirección de memoria de dónde están guardados los caracteres. No sé si me siguen. Entonces, cuando yo quiero mover una palabra de un lugar a otro en la matriz, debo copiar todos los caracteres uno por uno de una posición a otra. En cambio, si yo quiero reordenar una lista de palabras direccionadas con punteros, ¿qué debería copiar?
Los perdí. El índice, o sea, el puntero. Debería Exactamente. intercambiar los punteros. ¿no? Con intercambiar los punteros me es suficiente. Porque no necesito estar moviendo los caracteres en sí, que esos los he reservado con malloc, no tengo por qué estar moviéndolo, e inclusive no puedo, porque cada cadena tiene una longitud diferente. Entonces no podría hacer como hicimos antes, cuando yo les mostré que usaba strcpy y movía en outs, plista, i más 1. Esto ya no lo puedo hacer porque plista i y plista i más 1 tienen distinto ancho. Entonces una de las dos no va a entrar. Se van a perder datos. No puedo mover las cadenas a menos que hiciera este proceso de vuelta, todo esto de vuelta. O sea, usar un buffer intermedio, auxiliar y copiar con strcpy. Puedo hacer algo mucho más simple, que es usar auxiliar como un puntero y simplemente copiar los punteros. En auxiliar copio plista i más 1. Ahora en plista i más 1 voy a copiar el otro, plista i y plista y le pongo auxiliar. Entonces con ese simple intercambio swap de punteros estoy intercambiando las cadenas, porque cada elemento de plista es un índice, como decía uno de ustedes, a dónde está la cadena, no es la cadena en sí. Entonces yo de esta manera ya podría... Ahí echar pointer, profe, en auxiliar. Sí. Entonces, simplemente manipulo los punteros. Ese es otro recurso que se utiliza con cadenas de caracteres, con listados de cadena o listados de objetos, manipular un puntero a ese objeto para no tener que estar moviendo grandes porciones de memoria. Entonces, la única operación de memoria que yo hago es acá arriba. Acá muevo los bloques de datos. Pero eso me permite que después me manejo únicamente con punteros, y mover punteros es mucho más rápido. Entonces después mostrar la cadena va a ser simplemente esto. A ver si esto compila, si no me olvidé de algo. ¿Se entiende más o menos el mecanismo? Háganlo, por supuesto. No sé si esto va a funcionar en esta consola, si no pasaré a la de... Voy a probar con 2. Ah, no, primero era... Ah, son 10. Bueno, no tengo cabeza para pensar 9 palabras ahora. Y me leyó cualquier cosa. Bueno, ya vamos a encontrar cuál es el error. Puede ser también que mi consola no anda muy bien. Bueno, este sería el mecanismo. Corrijo el código porque no lo tenía hecho de antemano. Corrijo el código y se lo subo. Pero quiero pasar a otro tema. ¿Queda alguna duda sobre esto? No, profe. Ok, quiero pasar a otro tema. Después les dejo el ejercicio que ya les había pedido. No sé si alguno lo habrá hecho. Pero ahora con memoria dinámica. En el parcial voy a tomar alguna función de este ejercicio. Así que traten de hacerlo completo.
que era definir una estructura para almacenar un alumno, luego cargar un vector con esos datos y ordenarlo, pero ahora le agregaré que el vector antes era máximo 50, ahora va a ser con el tamaño n, y que deberá permitir agregar o sacar alumnos. Por lo tanto, si yo generé un vector con memoria dinámica, ahora voy a poder achicar el vector si necesito eliminar un dato y con realloc reducir la cantidad de memoria o pedir más memoria para almacenar más alumnos. Pueden hacer algo, empezar con algo más sencillo, que no hace falta que sea toda la estructura o cargar todos los datos, pero ¿qué ocurre si yo cargué, no sé, 5 alumnos y ahora tengo que eliminar uno que está en el medio? Voy a tener que correr todos los valores que están al final a la posición que eliminé, mover todo a la izquierda. Si quieren lo vemos con... Si yo tengo 5 valores cargados, y yo quiero borrar uno intermedio, lo que voy a tener que hacer es borrar ese valor y luego mover todo una posición a la izquierda y luego liberar, ahora sí llamar a realloc para que me elimine la última posición de memoria que yo no lo necesito. ¿Se entiende el mecanismo? Tengo originalmente 5 espacios de memoria reservados. Quiero eliminar el negro. Me queda un hueco en el medio de mi vector. Quiero liberar esa memoria, reducir el consumo de memoria. Por lo tanto, deberé mover todos los elementos a la derecha. Moverlos uno a uno a una posición a la izquierda. Y luego, esa posición de memoria que me queda sin uso al final, la voy a liberar, de manera tal de que me quede únicamente, la libero con realloc, de manera tal de que me quede las primeras 4 posiciones nada más y se libere la última región. Y si tengo que agregar alumnos, llamaré a realloc para que me dé más memoria y lo puedo cargar al final. ¿Se entiende el mecanismo entonces para agregar o sacar elementos de un vector con memoria dinámica? Es tedioso, por supuesto. Si son organizados y hacen este programa que se va haciendo cada vez más largo, lo hacen con funciones, cada uno de estos ítems en una función separada, con una función con un menú. Eso les va a permitir sistematizarlo al programa y que les sea fácil agregar funciones, agregarle funcionalidad. Por eso, si no lo han hecho, si no lo han empezado a hacer, háganlo. Entonces, la semana que viene quizás lo podemos ver un ejemplo. Por último, quería terminar un poquito sobre los calificadores de memoria. Los registros y la memoria estática con el programa de Fibonacci. Tengo entendido que esto ya lo vieron con Gonzalo. Entonces, ¿pasó algo? Calcular los primeros 23 números de la serie. La serie de Fibonacci la conocen, ¿verdad? La serie, Sí, profe. suman los números anteriores. Cada número es la suma de los dos anteriores. Después lo vamos a ver en forma recursiva. No sé si ya vieron en teórico de recursión. Pero bueno. Sí. ¿Ya vieron este ejercicio de Fibonacci con registro o no? Que es un ejemplo que sale bastante. No. No, con registro no. Ok. Bueno, la serie de Fibonacci es este for,
donde yo voy desde 1 hasta el valor que yo quiero. Perdón, acá. La serie de Fibonacci, los primeros dos elementos son 1. Y después, con un for, voy hasta el elemento que yo quiera generar. En este caso dije 23, n igual a 23. N igual a 23. Entonces, acá está escrito con el operador ternario, de paso, para que lo sigan usando. A f, en f voy a guardar el valor de la serie. Le voy a asignar, según el valor de mi contador, si es menor a 3, estamos hablando dentro de la serie de Fibonacci. Los primeros 3 elementos van a ser 1. O sea, los primeros 2. Si es menor a 3, le asigno 1. Y si no, le asigno la suma de los dos anteriores. Luego, actualizo los dos anteriores. El F2 va a ser el F1 y el F1 el F. Este algoritmo para Fibonacci, ¿se entiende? Esto es equivalente a un if-else. Entonces, este sería para generar el elemento n de la serie Fibonacci. Esta sería una forma de hacerlo. Ese bloque de código, ¿se entiende? ¿Lo han visto? ¿Lo han hecho de otra forma? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a medir el tiempo de ejecución de esta porción de código. Como esta funcioncita es corta, es rápida, la voy a ejecutar dentro de un for muchas veces. 100 millones de veces. Y voy a medir el tiempo de ejecución de esto. ¿Cómo mido el tiempo de ejecución? Una forma es con la biblioteca time.h, si nunca lo han hecho. Existe un tipo de dato time, time-t, que es una variable entera, positiva, así como size-t, que les mostré la semana pasada, el anterior. Time-t es una variable entera positiva, pero que la uso para guardar datos de tiempo, que normalmente son muy grandes. Esto es un long int. A ver qué más me dice la documentación. Bueno, y depende del sistema operativo y del procesador, porque usa un contador depende del procesador. Bueno, la función time me devuelve en el puntero, en la posición de memoria que yo le paso, por referencia, me devuelve el tiempo actual. Me lo puede devolver como tiempo de calendario, o sea, en día, mes, hora, fecha, o como número de cuenta. Eso según el procesador que tengan y el compilador, lo va a devolver de distintas maneras. Por eso tienen que leer la documentación. En este caso me lo devuelve como tiempo calendario. O sea que yo puedo extraer de acá día, hora, fecha. En otros procesadores más pequeños me devuelve un número nada más. Un número de cuenta en microsegundo, por ejemplo. Entonces yo mido el tiempo, leo el tiempo actual antes de ejecutar este código. Y ahora, después de ejecutarlo, leo el tiempo de fin. Muestro el valor de la serie y el tiempo. Esta otra función me devuelve la diferencia de tiempo entre dos tiempos. Estas son funciones que dependen de la arquitectura. Si el procesador tiene un contador en hardware, lo usa. Si no, va a usar un for para contar el tiempo. Y en todo caso me lo va a devolver en segundos. Entonces fíjense si el procesador que van a usar tiene la biblioteca time.h, lean la documentación específica. Entonces, después con respecto al tipo de datos, Fibonacci tiene valores pequeñitos, entonces uso entero. Lo voy a hacer 100 millones de veces. Para esto utilizo una variable long. Quizás no me... Sí, me hace falta. Entonces,
Compilo. No, ese no era. Lo ejecuto. Le van a tener que ajustar el valor de cuántas veces lo ejecutan según su máquina, porque según qué tan rápido o lento sea el procesador. Fíjense que acá demoró 9 segundos. Puede ser que si le ponen un valor muy chico, no alcance sea demasiado rápido y no tenga tanta precisión la cuenta. Creo que da 0, ¿ven? Entonces le ponemos un valor acá suficientemente grande para que me dé un valor de cuenta del orden de varios segundos. Bueno, ahí creo que se me fue un 0. Como es exponencial el tiempo, ahí está 8 segundos. Este tiempo también depende de lo que esté haciendo la compu. Si está haciendo otras cosas como la mía actualmente, va a demorar más. Y si está solamente ejecutando el código de uno, va a demorar menos. Bueno. Esto demora si yo ejecuto estos 100 millones de veces mi algoritmo. Tengo la posibilidad de, como todas las cuentas de mi bucle son sobre variables enteras de valores pequeñitos, fíjense que el valor más grande fue 28.000. Tengo la posibilidad de todo este código que se ejecute a nivel de registro. Entonces puedo decirle que a estas variables me las guarde en registros del procesador. Recuerden que el procesador, según su arquitectura, va a tener registros de un tamaño, en este caso en mi compu 64 bits. Entonces, si mis operaciones, si yo voy a operar muchísimas veces sobre un grupito reducido, 2 o 3 variables, de tamaño 8, 16, 32 bits, me va a convenir hacer esa operación dentro de un registro. Dentro de registros. El procesador tiene poquitos, tiene 8, 16 registros, nada más. Algunos tienen 64, pero no mucho más. Entonces, simplemente poniéndole a la variable que me interesa el calificador register, quiere decir que a estas 3 variables las va a guardar en registros. No en la memoria RAM, sino en registros dentro del mismo procesador. Esto lo vieron en el teórico, ¿verdad? Ahora, Sí, profe. cuando lo ejecuto, debería tomar menos tiempo. Bueno, un segundo menos nada más. Puede ser en este caso que estoy haciendo videollamada. Recién lo hice antes de la clase y me daba 3 segundos. También esto hay que hacerlo varias veces para sacar un promedio. Bueno, créanme que lo hice antes de clase, después pruébenlo ustedes. Me daba 2, 3 segundos. ¿Eso se refiere a operaciones matemáticas? A menos un segundo. El tiempo de calcular 100 millones de veces la serie de Fibonacci. Sería. El tiempo es en segundos. Es eso. No le puedo poner demasiado, le voy a poner 2. Pero bueno, el calificador registro lo uso para que a una variable, en lugar de guardarla en la memoria RAM, donde usualmente guarda las variables, la guarde en registros. ¿Qué quiere decir eso? Que... ¿Está trabajando? Quiere decir que... Ahí está, 18. Bueno, entonces, yo acá tengo un for, perdón, acá. Bueno, y todo esto es un for, con otro for adentro donde hay muchas iteraciones. 200 millones le puse ahora por todas estas, 23. Pero que operan en todas estas iteraciones, operan sobre un conjunto, un grupo de 3 variables, f, f1 y f2, nada más. Y cont y ciclo. Entonces, esas son 5 variables enteras. Yo puedo meter a todas esas variables
en registro de forma tal de que el procesador no va a necesitar acceder a la memoria RAM durante toda esta ejecución de código. Y las variables de interacción, esas no las podemos poner en registro. Eso lo hace automático. Eso iba a decir. El compilador automáticamente define algunas variables, las usa en registros. Típicamente la de un for. El contador de un for. No sé si acá cambiará un poco más si yo pongo. Típicamente los contadores de un for son registros. El compilador automáticamente a un for que tenga una iteración, un valor bajo de iteraciones, lo va a guardar en registros. Entonces, el objetivo es ese, ahorrar a tiempos de acceso a memoria. Ahora seguramente es porque mi compu está un poquito saturada de cosas. No me da una diferencia notable. Reduce un poquito, pero no demasiado. De 14 pasa a 18, creo. Pero bueno, esa sería la idea de los registros. A ver que termine. Bueno, sí, de 18 pasa a 14 cuando uso registro. Cuando no tenía el zoom y demás cosas, se notaba mucho más. Entonces, en ese caso voy a usar registros. Por supuesto, cuando programo bajo nivel es mucho más fácil. Normalmente las variables se guardan en registros. Entonces, cuando yo hago este tipo de operaciones, uso registro. El compilador solo implementa estas variables como registro para aprovechar el espacio, para hacerlo más rápido el programa. Cada vez que yo uso una variable que esté en la memoria RAM, tiene que ir a leer la memoria, copiar el dato a un registro, operar en el registro y luego pasar el dato a la memoria. Cuando yo le digo que la variable sea registro, no necesita pasar datos a la memoria. Hace todo en el procesador. Entonces ese sería el uso de registro. Va a ser más evidente su uso si programamos un procesador chiquito, un embebido. Pero normalmente el compilador se da cuenta qué variables conviene meter en registro, sobre todo si yo optimizo compilo optimizando por tiempo. Ya les había comentado que el compilador optimiza y yo le puedo poner que optimice por tamaño o las otras opciones son por tiempo. Cuando optimiza por tiempo, a la mayoría de los for los mete sus variables en registro. Y por eso es útil, es importante que declaren a las variables del ancho que realmente necesita. Entonces yo en esta variable la hago long porque quiero hacer muchas iteraciones, pero en esta no, la hago int o short para asegurarme de que, o darle la información al compilador de que con 8 bits, 16 bits me alcanza y lo va a poder optimizar el compilador de eso. Otra implementación de Fibonacci, usando variables de tipo estático. Entonces, yo cuando generé acá la serie de Fibonacci, hice un for de 1 hasta n para encontrar el elemento n de la serie Fibonacci. Otra forma de hacer Fibonacci ahora usando variables estáticas. Una variable estática es, dentro de una función, yo defino una variable de tipo estático y esa variable va a conservar su valor entre llamados a la función. Yo normalmente cuando uso una variable local en una función, el valor de esa variable se va a perder cada vez que termine la función. De hecho, se libera esa memoria generalmente. En cambio, si yo digo que una variable es estática,
el valor de esa variable se va a conservar y va a existir durante toda la ejecución de mi programa. Por eso es que debo, sí o sí, inicializar esa variable cuando la declaro. Como esta variable va a existir todo el tiempo de ejecución de mi programa, incluso aún antes de que se llame a la función, debo inicializar la variable. Entonces, yo ahora hago un programita en donde, de vuelta, con un for voy a generar n elementos de la serie de Fibonacci, pero ahora la genero llamando a una función a la que le voy a pasar el contador. Simplemente reordeno este mismo for que les mostré antes, pero metiéndolo en una función. Ahora ya no quiero medir el tiempo, no me interesa el for de 100.000 o 100 millones, pero hago una función que recibe el elemento de la serie que quiero generar, el siguiente elemento, y ya tiene en la variable f1 y f2 los dos elementos anteriores. O sea, esta implementación de Fibonacci solamente funciona en este código, ¿no? No es una función Fibonacci genérica. Lo que va a hacer esta función es calcular el próximo elemento de Fibonacci. Por lo tanto, ya previamente tengo que haber calculado los dos anteriores. Entonces, los primeros dos van a valer 1. Y dentro de este código tengo lo mismo de antes. Si el contador es menor a 3, devuelvo 1, y si no, devuelvo la suma de F1 más F2. Y luego actualizo F2 y F1. Con la diferencia de que se va a conservar ahora, como F1 y F2 son variables estáticas, cada vez que llame Fibonacci, se va a conservar el valor anterior, o sea, esta copia no se va a perder. Fíjense que yo devuelvo F, pero F1 y F2 los estoy conservando por ser variable estática. Entonces, tengo que ponerle el elemento 10. Así me va a generar uno por uno cada elemento de la serie Fibonacci. Entonces, esta función Fibonacci requiere que previamente se haya calculado los elementos anteriores de la serie. Por eso está dentro de un for. Pero es un ejemplo básicamente para mostrar el funcionamiento de una variable estática. La estática la voy a utilizar cuando quiero conservar valores de cálculos intermedios, por ejemplo, en ejecuciones sucesivas de una función. Bueno, voy a ir agregando algunos ejercicios más de memoria estática. ¿Cuál va a ser el ejercicio o los ejercicios esos que iba a dar de tarea? Bueno, estos 5 que están acá, se los subo ahora para que lo hagan y los prueben. Y les decía, este largo del alumno, ese mismo que les mostré primero con vector, después con estructura, ahora con memoria dinámica. Fíjense que al del listado de palabras le dije que que termine la carga cuando introduzca la palabra fin. Entonces, en el proceso de carga, donde dice ingrese la palabra, después de leerla, puedo chequear que la palabra ingresada si es igual a fin, voy a salir. Por ejemplo, así. Por más de que le pregunté al usuario, por más de que podía cargar hasta 10, puedo detener la carga si se introduce alguna palabra
específica. Eso era el agregado que le ponía a este ejercicio. Cargar un listado de hasta 10 cadenas de caracteres, por eso es hasta. El vector va a ser de 10, pero puedo cargar menos de 10. Utilizando un vector de punteros, de 10 punteros a char, terminar la carga introduciendo la palabra fin, posteriormente ordenar el listado y mostrar la lista de palabras. Para ordenar el listado deberé tener en cuenta cuántas palabras se cargaron. Entonces, estos 3 primeros ejercicios van a ser sobre memoria dinámica y les agregué estos 2 sobre registro y memoria estática para que vayan trabajando. Bueno, esto lo subo ahora con el video. Les decía, y en un par de días les subo un pequeño simulacro de parcial. Para que vayan practicando y me lo envíen, ese sí me lo envíen como un práctico obligatorio. Bueno, gente, con eso estaríamos por hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta? La semana que viene seguimos con los calificadores de memoria, para ya empezar a ver recursión. Recursión con memoria estática está muy vinculado. Entonces la semana que viene seguimos con eso. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Cuándo es la fecha parcial, profe? Después de las vacaciones en agosto. Cuando volvemos a las clases de las vacaciones, la primera semana de agosto sería el parcial práctico. ¿El teórico quedó para cuándo? ¿Para la primera, para junio o para junio? Parece que quedó para julio, ¿verdad? Para agosto, profe. Justo hoy preguntó, pero éramos pocos, Dale. porque estábamos en el horario del otro curso. Pero Sí, bueno, igual la parece que fecha- la mayoría dijo agosto, así que parece que va a ser en agosto. puede ser, igual la nuestra estaba subida, creo. Bueno, ahí lo confirmo con Gonzalo si lo subió en algún lado, pero me parece que había quedado subido. Profe, lo nuestro, el práctico era la primera o la segunda semana, porque tengo entendido que la primera semana dijo del teórico, y capaz que la misma semana es el práctico o la siguiente. No, era la siguiente, ahora lo confirmo con Gonzalo si cambió, porque habíamos dicho de que sea la siguiente del teórico. Primero rinden el teórico y después el práctico, como para repasar para el práctico. Si no está subido a autogestión, lo subo. Pensé que había quedado subido. Bueno, lo hablo con Gonzalo y les confirmamos las 2 fechas, si ya tienen todos, más aún si recién han... No, no está agendado el 2R4. No hay... Bueno, ahora lo hablo con Gonzalo y así les dejamos la fecha. Bueno, gente, estaríamos entonces. Bueno, Gracias, profe. Subo en breve el video y ya está. Bueno, profe, Bueno, gracias. muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, vemos. gracias, profe. Adiós. Hasta luego, profe.